Hola mi gente latino, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Samuel Monca, como puede verlo. Bueno, mis redes sociales sabes dónde las tienes, que las tienes ahí abajito. Bueno, a lo mejor tú te has topado con esta historia por ahí. Yo la verdad es que una vez me topé con esta historia, pero no la conté hasta ahora porque ahora es cuando me ha vuelto a aparecer. Vamos a hablar sobre una historia bastante curiosa de el ventríloco Charlie McCarthy, que fue un ventríloco muy famoso de los años 20, hizo un muñeco llamado Edgar, que según muchos este muñeco era muy siniestro, ya que según algunos el muñeco estaba hecho con el cuerpo sin vida de un niño. A ver, hay que hablar de esto. Estamos hablando de los años 20. Estamos hablando de una época muy diferente. Y hay una historia que habla sobre esto. Esta es la que te voy a contar. Y esta historia habla de Charlie McCarthy, que fue un ventrílocuo que se hizo muy conocido en los años 20. Y es que resulta que este hombre fue muy conocido por su... no solamente por su arte de ventriloquía, sino por su muñeco. Un muñeco llamado Edgar. Y sobre todo el misterio que ocultaba este muñeco y además la forma en la que Charlie McCarthy perdió la vida. Es que el show que este hombre hacía era muy sencillo. Él se realizaba en la ciudad de Nueva York, en el Nueva York de los años 20. Él solo usaba un personaje, el muñeco Edgar, que al parecer tenía como que era una representación de un niño entre 9 y 10 años, pero sus rasgos eran bastante extraños, lo habrás visto en la miniatura. Y era muy extraño. Siempre se usó pues esta... Y es que se hablaba de esto. Es que no solamente era intrigante, sino que y es que claro, este muñeco intrigaba a muchos por ese aspecto como tan realista. Y bueno, ¿qué pasa? Que el muñeco además era bastante intrigante para todos los que veían el espectáculo. Porque claro, de repente ves eso ahí, pues obviamente te intriga. Sino que además se dice que Charlie era muy celoso con el tema de su muñeco y no permitía que nadie, bajo ninguna circunstancia, se acercara a su muñeco Edgar. Solamente Charlie era el único que podía sacarlo, tenerlo para su espectáculo y guardarlo en la caja correspondiente. Él era muy celoso con todo esto porque además y no quería que nadie lo trataba básicamente como si fuera un niño real, por lo que se cuenta. ¿Qué pasa? Que Charlie McCarthy pues resulta que pierde la vida de una forma muy extraña, ¿vale? Él, tras terminar uno de sus shows, como solía hacer, iba a su camerino, y eso como siempre lo solía hacer. ¿Qué pasa? Que habían pasado unos minutos. No era normal que se retrasara tanto. Y claro, los trabajadores del teatro llamaron a la puerta para decirle a Charlie que el lugar aún seguía con mucha gente. Pero cuando entraron se lo encontraron básicamente desvivido. Charlie McCarthy yacía sin vida en el suelo, con el cuello roto, varias heridas y sin ojos. O sea, no tenía ojos, le quitaron los ojos. ¿Qué pasa? Que a menos de 1 metro estaba su muñeco Edgar, sentado sobre el baúl donde siempre estaba. Pero claro, cuando se acercaron al muñeco, los trabajadores se percataron de que este muñeco tenía huellas dactilares y que su brazo estaba cubierto con una máscara de látex para ocultar la palidez de las facciones del muñeco. Y entonces se rumoreó que en realidad era el hijo de Charlie que había fallecido. Y que Charlie, al no soportar su pérdida, le convirtió en un muñeco con una forma rudimentaria de esa época. ¿Qué ocurre? Que es cierta esta historia, es lo que todo el mundo piensa, porque se ha hablado mucho de esta historia. Pero es que la historia es un mito divulgado por internet, ¿vale? Es que nunca existió ningún ventríloco llamado Charlie McCarthy y que no tenía ningún muñeco llamado Edgar. Pero sí es en realidad que existe un Edgar Berger, que sí era real, con un muñeco que se llamaba así Charlie McCarthy, pero que en realidad el muñeco está hecho de madera y alambres, pues como todas las marionetas. En la historia del ventríloco Charlie y su muñeco Edgar fue una historia creada por internet. Pero claro, ¿quién aparece en la famosa foto? Porque está esa foto. Y es que la mayoría de fotos que se han
mostrado al mundo de este señor, con este muñeco tan realista que prácticamente podía ser un niño. Resulta que estas fotos se han vinculado a Fedor Witkowski, conocido como Henry Rox, que era un ventríloco alemán, quien tenía ese muñeco, pero que se llamaba Max y que alcanzó la fama en Europa. Y es que resulta que, claro, la apariencia tan realista del muñeco, Max da un poquito de mal rollo. Pero ¿cómo se originó el mito, no? Porque obviamente este mito se tiene que haber originado de alguna manera. Y es que Sid Rodríguez, un blogger de Guadalajara, México, escribió la historia ficticia en 2012. Es decir, que las personas sí eran reales, la de la foto, son otras personas completamente distintas, pero la historia es completamente inventada. Cabe resaltar que al final de su publicación hay un pie de página que dice: uno de los ventrílocos más famosos, o quizás el más famoso de la historia, fue Edgar Bergen y su muñeco más popular, Johnny McCarthy. En ellos se basaron los nombres de esta historia que él creó. Y es que estamos hablando de, la época de 2012, con toda la época que estaba a tope los creepypastas. Yo me acuerdo de la época de los creepypastas. Todo el tema de Jeff the Killer, Momo, toda esa etapa, yo me acuerdo. Y claro, la historia de este muñeco, yo me acuerdo que me enteré en su momento y me ha vuelto a salir otra vez. Y la verdad es que, no sé, es una historia que es inventada, pero créeme, es una historia que está muy bien escrita. Las verdaderas personas de la foto no son los que no son a quienes se les ha referido como Johnny McCarthy y el muñeco Edgar. En realidad no. Un ventríloco cualquiera, el ventríloco Henry Rox, sí, creo que sí. Y luego el muñeco se llamaba Max, o sea, en realidad no eran, no eran los que dicen que eran, no eran. Ni el ventríloco se llamaba Johnny McCarthy, ni el muñeco se llamaba Edgar. En realidad sí existió un señor... sí existió uno que se llamaba Edgar Bergen, sí, obviamente. Fue un señor que sí era ventrílocuo, que sí tenía un muñeco llamado Charlie. Y que además, por cierto, una de sus hijas fue una exitosa actriz llamada Candice Bergen. Y además es muy interesante... Era bastante interesante la historia de este señor. La historia del señor Edgar Bergen, la historia real, es un poco turbia y rara, ¿no? Es un poco turbia y rara. Y es que la propia Candice Bergen dijo que muchas de las mañanas de su infancia desayunó sentada sobre su padre en una de sus piernas y en la otra se ubicaba un muñeco de su hermano. Algo normal, pero resulta que su hermano era un muñeco, era una marioneta. Y bastaba ver las habitaciones de cada una de las casas, ya la de que el muñeco era más grande. El señor Edgar Bergen tenía este muñeco que se llamaba Charlie. Y durante ese tiempo, pues Candice tenía que compartir ese tiempo con ese hermano de madera. La propia Candice fue una modelo y actriz y estrella televisiva de su momento. Y además Edgar su padre fue un ventrílocuo. Pues, claro, y una vida muy extraña también tuvo. Edgar, que este hombre nació en Chicago en 1903, su vida Bergen, luego se lo simplificó para su carrera artística, ya que su familia emigró de Suecia, viviendo allí. Y es entonces cuando Edgar cumplió 11 años, se instalaron en Estados Unidos. Y ahí él ya, cuando su padre falleció, al tener 16 años, él empezó a interesarse en la ventriloquía. Él básicamente tenía que hacerse su camino. Creó el muñeco de Charlie McCarthy y básicamente creó su espectáculo de ventriloquía súper famoso. Fue descubierto por Noel Coward, un dramaturgo de su época, que le recomendó para el Rainbow Room, que era como un show también que se hacía en aquel momento. Y ahí cuando conocieron a Bergen y a su muñeco. Claro, aceptó esta Bergen fortalecer la rutina y sacrificó algo sagrado para los ventrílocos, ya que el muñeco debía hablar correctamente. Pero lo curioso es que básicamente él tenía una vida muy curiosa. Sobre todo en una foto sale él y el muñeco besando a Marilyn Monroe, ¿vale?
Este hombre que se casó, ¿no? Y tuvo su hija Candice, pues era muy raro porque este señor estaba muy obsesionado con su muñeco. Candice en su libro escribió: toda mi vida perseguí la aprobación de mi padre y el testamento fue la prueba más evidente de que nunca la conseguiría. Porque este señor desheredó a su hija y le dio todo el dinero al muñeco. Y en el libro que publicó Candice, muchas de las fotos son bastante turbias y escalofriantes. Charlie siempre está en las fotos, es una cosa que él siempre estaba. El muñeco es da un poquito de miedo, te digo, es un poquito de miedo. Y es que siempre estaba en todas partes. También había pijamas, incluso el muñeco se asomaba al borde de la cuna de la propia Candice, cuando Candice ya tenía unos pocos meses de vida. Incluso tenía una foto con un pijama de cuerpo completo en la escalera de la casa. Candice estaba convencida de niña y ya lo dijo que el muñeco era real. Pero evidente que su padre no le hablaba a ella, sino a través de Charlie. Obviamente, Candice con sus memorias, yo pensé que él me odiaba, que el que me odiaba era Charlie, que mi padre me defendía. Además, su padre la presentaba como la hermana de Charlie. Y es que en la casa, cuando Candice fue más adulta, inspeccionó la casa y vio que había otros muñecos iguales a Charlie, algunos doblados, otros colgados, y esto la perturbó muchísimo. A día de hoy, Candice, a sus 76 años, ha tenido una gran carrera, estuvo con Jack Nicholson en su momento, pero también ganó 5 Emmys por su carrera. O sea, básicamente fue una gran actriz en su momento. Habla con cariño de su padre, pero de Charlie, bueno, describió a su padre como una especie de esquizofrénico, un hombre de bajo perfil, introvertido y casi pusilánime, a no ser que estuviese rodeado de amigos o que tuviese una de sus manos dentro de Charlie. Cuando pasaba eso se volvía audaz, extrovertido, capaz de las palabras más apropiadas, del chiste más arriesgado. Básicamente habla de que tenía una filial típicamente escandinava, ¿no? Sobre Charlie dice que fue la relación entre hermanos más loca y retorcida. Dice: a veces me felicito a mí misma, me reconozco todo el mérito que tiene el haberme convertido en alguien medianamente funcional después de haber tenido esa infancia normal. Y sí, lo cierto es que básicamente sí hubo un Charlie McCarthy, pero no era un muñeco, sino que era el ventrílocuo. Edgar no era el muñeco. Él no era el ventrílocuo, era un muñeco. Y también tenemos básicamente la historia de que el muñeco podía haber desvivido a su ventrílocuo era totalmente inventada. Pero lo que sí es cierto es la historia del auténtico Charlie McCarthy, que sí era un ventrílocuo. Una historia bastante retorcida, turbia y bastante perturbadora, también te digo, Y se cree que de él pudo de Charlie McCarthy, el ventríloco. Yo lo que pienso es que por este ventríloco fue que esta persona en Guadalajara, en México, creó esta historia, la historia del muñeco Edgar y de su ventríloco Charlie, basándose en la historia real. Ahora conocemos también la historia real, la historia inventada, la historia real, y la historia real también contada también aparte de los ojos de la hija del ventríloco Charlie, que es Candice. La historia real es bastante más turbia que la historia inventada. No sé cómo quieres que te lo comente. Vale que tengas la marioneta, pero que incluso prefieras a la marioneta, que se tiene 5 más este señor. A tu hija, a que literalmente es tu hija biológica, o sea, no sé. Pero bueno, espero que os haya entretenido este vídeo, no sé. ¿Qué les parece? Pero bueno, ya sabes que puedes suscribirte, dar like, comparte, comenta todas esas cosas que tú ya te sabes, ¿no? Ya te lo sabes, no te lo recuerdo más. Y nos vemos en el siguiente videito.